Muy buenas tardes, estimadas y estimados colegas del Colegio de Profesionales en Orientación y todas las personas que participan en esta actividad denominada Recomendaciones para ser empleable en un contexto post-pandemia, a partir del libro Los 6 pilares de la empleabilidad, del autor y colega Osvaldo Murillo Aguilar. Les damos la bienvenida, Shirley y Mayra, gracias por conectarse, y a las personas que están acá con nosotros en la sala. Estamos entonces a punto de iniciar. Vamos a darle el pase a don Osvaldo para que entonces tenga su participación. Vamos a cambiar acá la cámara un segundito. Adelante, Osvaldo. Entonces el auditorio es tuyo. Muchas gracias y muy buenas tardes, colegas. Un gusto poder compartir con ustedes un tema que, bueno, que es muy actual, un tema de necesidad país. Yo creo que cada vez que nos publican una encuesta del INEGI, etcétera, que nos presenta el nivel de desempleo en el país, es muy preocupante ver cómo las tasas siguen aumentando y que de alguna manera eso tiene incidencia en lo que nosotros hacemos en nuestra labor diaria como profesionales en orientación y que nos exige tener mayor conciencia y responsabilidad social con este hecho. Y el aporte que podemos hacer no es un aporte en términos mercantiles, en términos administrativos, en términos económicos, sino más integral, ¿verdad? Es un aporte en términos de la formación de la persona para que sea empleable, en términos que los mismos empleadores reclaman, porque no hablamos de las capacidades o las competencias técnicas de las personas, que al final de cuentas esas las pueden tener en su debida formación, en el área en que se especializan, e incluso los mismos formadores dicen, bueno, con una base yo puedo seguir formando a esa persona, de acuerdo a lo que me interesa a mí como empleador. Pero en lo que yo no puedo seguirle formando, porque no es mi responsabilidad, es en sus habilidades blandas, es en sus competencias genéricas o competencias transferibles, como queramos llamar, que al final de cuentas es ahí donde nosotros entramos. Es ahí donde nosotros podemos formar a las personas para ver cómo generar un perfil cada vez más empleado. Entonces voy a centrarme en 3 aspectos que me parecen que son fundamentales en ese sentido para orientar esta charla, que son los siguientes 3 aspectos. El contexto sociolaboral, el contexto sociolaboral, la empleabilidad y el quehacer de la orientación en estos espacios sociolaborales. El contexto sociolaboral actual es bastante exigente y vamos a ver cómo ha venido trastornándose y cómo ha venido variando en función de las nuevas demandas que nos presenta el medio. Por ejemplo, estamos conscientes, hemos revisado el último informe del Fondo Monetario Internacional sobre los empleos del futuro. Eso es interesantísimo lo que plantean con respecto a los posibles empleos que van a tomar preponderancia más adelante, cuáles son los que van a ir perdiendo fuelle y cuáles son las competencias que ellos dicen que van a ser las predominantes de aquí a mediados del siglo XXI. Entonces, si lo tomamos en cuenta, pues eso genera variaciones en qué? Variaciones, por ejemplo, en la oferta educativa y académica que las universidades u otras instancias vayan a formar a las personas. ¿Okay? Un ejemplo que ahorita tal vez tengo más fresco, que son las fintech o las fintech, que tienen que ver con finanzas y tecnología. Ya no es una cuestión de vamos a sacar contaduría como carrera, sino que vamos a sacar una especialidad, o sea, una carrera
que le permita a la persona integrar los conocimientos de contaduría y economía a través de la informática. Entonces ya no es solo informática por un lado y contaduría por el otro, y en un puesto de trabajo tengo dos profesionales haciendo esa doble función, sino que los nuevos empleadores van a buscar una persona que me integre ambas perspectivas y pueda generarle lo que dos me hubieran generado. Entonces, lo vamos a seguir encontrando cada vez más. Y así hay un montón de ejemplos. Les recomiendo leer ese documento del Fondo Monetario Internacional que nos plantea ya una ruta a seguir. Que académicamente hay una demanda, pero nosotros como profesionales en orientación tenemos otra demanda. Y es que fijarnos, por ejemplo, en lo que se demanda como competencias. Y una de ellas, que es muy importante, es el pensamiento complejo. El pensamiento complejo como dicen ellos, como la principal competencia de las personas que se quieren contratar, la más difícil de encontrar y la más difícil de formar. Pensamiento complejo o pensamiento crítico. Y entonces ahí es donde decimos, bueno, tenemos que prender nuestras alertas para que en los espacios de orientación que se dedican a la formación de personas, desde la escuela, colegio, o universidad, el INA, sistema penitenciario que incorpora a las personas a los procesos sociolaborales, tenemos que ir despertando espacios para formar pensamiento crítico. Y esto lo podemos hacer con toda la creatividad y formación que nosotros desde nuestra área tenemos. No está tan alejado de la realidad de lo que nosotros podamos hacer. Por mucho, o más recientemente, se nos ha demandado también la exigencia de plantearnos todo esto desde la perspectiva de las competencias sociolaborales. Pero las competencias sociolaborales son un enfoque más, ¿verdad? No tenemos que necesariamente encuadrarnos en lo de las competencias, aunque sabemos que respondemos a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, y este es el idioma que se habla y que de alguna u otra manera tenemos que aprender a hablar también, pero la orientación ha venido trabajando esto desde hace mucho tiempo, pero tenemos que mejorarlo en perspectiva de cómo esto le sirve a la gente para ser empleable. Creo que nosotros, aunque lo hemos trabajado con otros nombres y otras perspectivas, no lo hemos enfocado en cómo le sirve esto a las personas para que su perfil sea cada vez más competitivo. Y ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo. En el siguiente espacio vemos el contexto sociolaboral con la principal constante. La principal constante es la incertidumbre. Y esta palabrita creo que la hemos venido escuchando cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y entonces ahora vamos a ver cómo trabajar con ella. Pero esta incertidumbre se acrecienta por varios aspectos. Uno, estamos viviendo la revolución 4.0, que es la revolución o el Internet del todo, o la cuarta revolución, aunque en algunas zonas de nuestro país estamos lejos de alcanzar la cuarta revolución, estamos apenas empezando una tercera, que es la de la electricidad, en algunos espacios. Aquí también es importante hablar de que la incertidumbre crece cuando hay desigualdades. Cuando hay desigualdades en muchos pueblos que están lejanos y que aunque puedan tener el equipo porque hubo instancias que se movieron para equipar, eso no necesariamente reduce la brecha digital porque no necesariamente hay quien sepa manejar el equipo o tenga la formación para hacerlo. Entonces el equipo muy bonito, pero quien lo usa. Entonces esa parte también es importante que lo tengamos en cuenta porque la incertidumbre también tiene una relación con respecto a la vulnerabilidad social de la gente. Se incrementan las paradojas, esto lo voy a retomar ahora, las paradojas laborales o dilemas laborales que las personas tienen que enfrentar en el mercado de trabajo día con día. Vamos a hablar de 4, pero yo creo que más. Una sociedad posmoderna, muy importante. Una sociedad posmoderna que nos dice que muchas cosas han variado, desde la perspectiva que asume la persona frente a los hechos, o aspectos como, por ejemplo, decir
nos encontramos ante una población que no necesariamente tiene verdades absolutas como podrían haber existido hace 80 años, 70 años, donde había criterios más o menos absolutos que la gente podía, en los cuales la gente podía apoyarse para poder decir, bueno, que todo esto esté cambiando, esto permanece o esto es una verdad. O en la sociedad postmoderna todo se cuestiona y pasa mucho por el asunto relativo. Bueno, es relativo en tanto es subjetivo para mí. Y eso pues a veces genera lo que dice Sigmund Bauman, una generación, una sociedad líquida, ¿verdad? Entonces, si no se han leído a Bauman por ahí, Sigmund Bauman, se lo recomiendo. En la perspectiva que nos plantea la sociedad actual, habla un poquito sobre esa flexibilidad, en algunos casos excesiva. Tiene varios libros, todos terminan en líquido. La sociedad líquida, amor líquido, etcétera. Para decirnos precisamente esa volatilidad del entorno y cómo todo termina adecuándose a los espacios que tiene. Entonces, evidentemente, eso incrementa la incertidumbre. Entonces, en el siguiente aspecto, como resumen del contexto, podemos decir primero que el Estado desde hace mucho no puede asegurar el empleo necesariamente. Acuérdense del Estado benefactor de hace muchos años, y el Estado benefactor tiene mucho sentido que se llamara así porque muchas de nuestras generaciones, tal vez las nuestras, una de las últimas, que se formaron en el Estado, en escuelas públicas, colegios públicos, en universidades públicas, y se insertaron en instituciones públicas y se pensionaron en un sistema público. Entonces, ahí está todo el Estado benefactor por todo lado. Pero eso ya no es sostenible para el Estado en muchos aspectos. Y eso ha variado mucho. Entonces, eso incrementa que los proyectos también no sean como a largo plazo, como eran antes para muchas generaciones, que decían, en esta organización básicamente en esta organización moriré. Ahora las nuevas generaciones no necesariamente piensan así y se plantean lo que son empleos puente, empleos trampolines, empleos para ganar experiencia. Después aquí me movilizo y al último genero algo propio donde yo sienta que yo pueda generar algo personal. Muchos de los proyectos van por ahí. Y como existe tanto cambio, los proyectos a largo plazo cuesta irlos visualizando o consolidando. Entonces, cuando trabajamos aspectos como, por ejemplo, proyecto de vida, y usted le plantea a un chico una pregunta tan concha como ¿cómo te proyectas de aquí a 10 años? No se va a poder contestar, ¿verdad? Y se queda en blanco y dice, ok, tal vez estoy planteando mal la pregunta. ¿Cómo te ves en 5 años? Y igual se queda en blanco. Porque los proyectos los plantean un poco más a corto plazo, que es lo que pueden visualizar, un poquito más estable. Entonces, incluso hay autores que plantean la posibilidad de no plantearlo como un proyecto de vida, sino como tareas de vida paulatinas que se pueden ir cumpliendo. La globalización, evidentemente, cada vez más fuerte por el Internet del todo o el Internet de las cosas, que van a ir incrementando, plantea nuevas formas de organización para las instituciones, porque se va acabando la forma vertical de organización que ha existido por muchos años, en muchos aspectos, muchas organizaciones, especialmente privadas o no gubernamentales, para dar paso a organizaciones cada vez más horizontales en muchos de sus puestos. Entonces, estas integraciones de puestos que generan nuevas carreras, pues se han dado precisamente por esa horizontalidad y reducción y potencialización del recurso que se tiene. Flexibilidad. Uno de los valores que está tomando cada vez más fuerza, y en algunos aspectos muy beneficioso, en otros aspectos mal entendido, y sobre el cual se pueden generar muchos abusos. Echando pie a la flexibilidad y poder decir, bueno, yo te contraté para esto, pero te voy a poner estas otras tareas y estas otras y estas otras. Y como usted tiene que ser flexible, pues tiene que aceptarlos porque hay mucha gente que quiere su empleo. Entonces, más bien, a veces se pueden generar faltas al derecho laboral. El trabajo como tal viene, como decíamos antes, perdiendo carácter filiativo.
Antes era como muy el trabajo en relación con sentido de vida. Y hoy el trabajo es una dimensión más dentro de mi aspecto de la vida. Y si lo puedo coordinar con todos los otros, genial. Y si no, cambio de trabajo. Entonces no hay como esa, llamémosle, súper lealtad a un puesto de trabajo, a un trabajo en particular. Si tengo que cambiar, cambio. Eh, entonces vemos que cada vez hay más movilidad entre los espacios laborales y en ciertos puestos en especial que se utilizan para ganar experiencia. Entonces el valor termina siendo relativo en cuanto el trabajo y sus funciones me permitan relacionarme mejor con otros aspectos de mi vida. Hay un libro de autora de apellido Molinari, es argentina. Interesante lo que plantea el libro, se llama Desencajados. Y habla precisamente de estos cambios de visión con respecto a un cambio generacional y cómo hay choques generacionales con respecto a la perspectiva de trabajo de las nuevas generaciones versus las generaciones que ya van saliendo. Y entonces, como unas generaciones no entienden cómo usted dice, no, yo no voy a quedar más tiempo porque me pagan de esta hora a esta hora. Y si quieren que me quede más tiempo, me lo tienen que reconocer. Entonces viene un choque generacional de gente que está un poco más arriba y dice, ¿cómo se le ocurre decir eso? Si el trabajo hay que cuidarlo, si el trabajo, ¿verdad? Y entonces vienen esas características. Muy interesante el libro que plantea Molinari, se lo dejo como recomendación. Y para terminar de dibujar un poco este contexto sociolaboral nuestro, planteo como las paradojas laborales, ¿verdad? Son extremos o dilemas en los que se le presentan a las personas en sus espacios laborales que dicen, ¿y esto cómo lo resuelvo? Porque en el contexto laboral se piden muchos avances tecnológicos, pero en la región donde yo estoy, los avances tecnológicos nunca se generaron, se propiciaron o estimularon. Hablemos de las zonas más vulnerables, todas las zonas periféricas de nuestro país, que hacen precisamente que las personas tengan que emigrar al gran área metropolitana y con los problemas que eso genera de transporte, de gastos económicos, o simplemente que las personas digan, yo no me voy a mover al área metropolitana, prefiero ver qué hago aquí, aunque sea solo eso. Entonces viene el asunto de superación y demás que cuesta sacar a la gente. O la gente dice, yo quiero un trabajo que me genere estabilidad y yo quisiera que todos los meses me llegue una colilla de pago que dice que yo tengo este salario. Pero para poder generar precisamente esa estabilidad, bueno, se me demanda que sea flexible. Entonces, para poder ser estable, necesito ser flexible. ¿Cómo? Perdonando la expresión, pero ¿cómo carajos hago eso? ¿Cómo carajos puedo lograr ser flexible y estable a la vez? Sin mencionar, por ejemplo, trabajo en equipo versus competencia. Tengo que ser muy bueno trabajando en equipo, pero mientras trabajo en equipo tengo que demostrar que soy lo suficientemente competente para poder, no sé, ganar un puesto o un ascenso al resto de mis compañeros. ¿Cómo hago también, por ejemplo, para lidiar con un paradoja que se presenta hoy que me dice que tengo que ser cada vez más especialista en un área, pero los títulos no necesariamente me garantizan el empleo? Yo tenía mis diferencias con el presidente anterior, pero dijo algo que todo el mundo le cayó encima, pero yo decía, bueno, todo lo que he dicho, me parece que esto sí tiene razón. Y él decía, es que los títulos universitarios no bastan, no son suficientes. Tiene razón. ¿Sabe? Yo puedo sacar, incluso puedo sacar un posgrado, puedo sacar una maestría, puedo sacar lo que quieran, que si no es la maestría adecuada o el posgrado adecuado para el mercado laboral y lo que se está exigiendo, eso no me garantiza el empleo. Entonces, la gente tiene que aprender a leer el contexto. ¿Y quién le enseña a las personas a leer el contexto? Nosotros. Desde orientación, el conocimiento del medio es un objeto de estudio. Entonces, si la gente no sabe leer el contexto para poder elegir, por ejemplo, qué especialización demanda mi profesión actualmente en el mercado de trabajo para tener más oportunidades,
en algo también estamos fallando. Porque no les hemos enseñado a leer el contexto para tomar decisiones de ese tipo. Una maestría, yo soy de la idea de que si vas a estudiar, por ejemplo, una maestría, o sea, la gente sale de la universidad y dice, voy por otra carrera. Eso es, ahorita es cada vez más común. Voy por una segunda carrera. Hay gente que le fascina la universidad, puede ir a la universidad y viene la tercera carrera y ve, y le dice, qué alegría, ¿verdad? Qué mucho que sabe. Pero lo cierto es que al final de cuentas uno puede generar preguntas y bueno, ¿y cómo, y de qué te van a contratar a vos? O ¿qué es lo que te demanda? ¿Cuál es la especialización que requieres? No, más bien sería una especialización. Hoy el mundo se mueve mucho por certificaciones, más que por posgrados y otras cosas. Pero eso es leer el contexto. Bueno, si yo voy a sacar algo de telemática, entonces tal vez lo que más me convenga es sacar el curso de Cisco y poder especializarme en instalación de Internet y todas esas cosas. Son elementos que hay que saber leer. Es todo esto que es lo que genera, pues incertidumbre. Incertidumbre porque la gente dice, ¿y esto qué es? Y yo, ¿cómo hago para moverme aquí? Me piden esto y al mismo tiempo me piden esto y las dos cosas me parecen importantes. Entonces, ¿cuál es la principal constante? Curiosamente y paradójicamente es la incierto, es el cambio. O sea, el cambio siempre ha estado. Entonces, que en otros momentos, además en otras revoluciones anteriores, la tercera, etcétera, la gente tenía un espacio para poder acomodarse al nuevo cambio o al cambio que había asumido para estabilizarse antes de que viniera otro cambio. Hoy ese chance casi no lo tenemos. Viene un cambio, medio nos estamos acomodando y viene el otro, y nos están acomodando y viene el otro, y viene la 5G, y viene, y se había instalado hace poco una telefónica en Costa Rica y ahora ya la asumió otra corporación y la absorbió y la unió con... Eso es el cambio. Y la gente que estaba trabajando ahí tiene que adaptarse. Entonces, la empleabilidad, en términos no necesariamente técnicos los conocimientos técnicos que la gente tiene que desarrollar, sino como un constructo, como mencionan Fugate y otros autores, es un constructo psicosocial. Y como constructo psicosocial hay elementos que le componen. Y dentro de los elementos que le componen, podríamos hablar, según este autor de apellido Fugate, se escribe Fugate, no sé si ni siquiera se lo estoy pronunciando bien, pero para que lo busquen. Fugate y Niki hablan de que la empleabilidad es un constructo psicosocial que precisamente pone en consideración los recursos de la persona para que aproveche las oportunidades que el medio le presenta. Y que este constructo tiene, entre otros elementos, la identidad de carrera. Esto me parece muy interesante porque eso nos atañe por completo. Porque Fugate habla de identidad de carrera. Habla de identidad de carrera, de motivación para la carrera y apoyos psicosociales o apoyos sociales de la persona. Pero sobre todo la identidad es algo que me llama mucho la atención y voy a retomar más adelante. Ahora, dentro de todos los aspectos de la empleabilidad de la persona, hay 6 que me parece que son destacables y precisamente son los 6 pilares de la empleabilidad que propongo en el libro, que son la proactividad, las relaciones interpersonales, la incidencia, la disponibilidad, la vigencia y la conciliación. Ahora, ¿de qué se trata cada uno? La proactividad, antes de pasar a esto, quiero detenerme en la empleabilidad todavía. La empleabilidad, retomando lo que exponía antes, es lo que le va a permitir a la persona que está en esas paradojas entre estabilidad y flexibilidad, entre competencia y trabajo en equipo. Es todo lo que la persona realice. Empleabilidad es todo lo que la persona realice para moverse de un extremo al otro de esa paradoja, para sacarle el mejor provecho a ambos extremos y potenciarse como un ser empleado, encontrando así un equilibrio, llamémoslo sistémicamente, un equilibrio homeostático entre los aspectos más importantes.
Por ejemplo, ¿cómo puedo yo, mientras soy competitivo, aportarle a mi equipo? Y que mientras yo le aporto a mi equipo, me beneficio de sus aportes para yo crecer personalmente. Y no visualizarlo como o escojo uno o escojo el otro, sino cómo puedo traerme de los dos elementos lo mejor para alimentar el otro. ¿Cómo puedo yo, mientras soy flexible, mantenerme estable? Eso, todo lo que la persona realice para moverse de un extremo al otro, eso se emplea bien. Ahora, para poder hacerlo, hay 6 elementos que son estos. Y el primero es la proactividad. Y la proactividad, en esto coincido con otros autores, es precisamente uno de los elementos más buscados. Es que la persona no solo se adapte al cambio, sino que pueda tener una propuesta todavía más de mayor iniciativa y sea ella quien genere el cambio. Que sea ella un agente de cambio en el espacio donde se encuentre tomando la iniciativa y no esperando que alguien le diga, mira, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para yo moverme, sino que yo propongo, yo hago, yo me movilizo. Las relaciones interpersonales tienen que ver con aspectos como la comunicación asertiva, la comunicación en un trabajo en equipo, el asumir cierto liderazgo, el poder expresar una idea, el poder recibir crítica, el poder expresar una crítica asertiva también, y generando con ello un clima laboral eh, favorable para los objetivos de la organización. Entonces, esto hay mucho que trabajar ahí. No podemos negar que si le echamos un vistazo al mercado que está en la calle, muchas organizaciones gastan mucho dinero en este pilar, en capacitaciones de team building. Está en inglés, pero trabajo en equipo. Esto es muy curioso. Yo digo, a veces a nosotros como orientadores nos ha costado movilizarnos y posicionarnos en espacios no tradicionales, como una organización, como una ONG, y a veces digo yo, ¿será que nos hace falta algunos términos en inglés para que nos den pelota? ¿Verdad? Porque es como, es que yo soy coach, no, perfecto. Yo soy counselor, ¿verdad? Una cosa así. Porque a ver si nos sacan un poco del contexto que nos tienen, que es en el imaginario, pues sí, estamos en los espacios educativos generalmente. Se llevan una sorpresa cuando dicen, es que el fulano empieza a trabajar en un espacio penitenciario. ¿Cómo? Sí, sí. Mucho más cuando dicen, bueno, no, es que yo trabajo en lo propio y doy talleres para organizaciones, etc. Y sí hay, no hay muchos, pero hay. Pero tal vez nos hace falta ese mercadeo en otro idioma. Nosotros podemos también trabajar el pilar de la incidencia, que está muy relacionado con proactividad, pero la incidencia se diferencia en qué es, cuál es el impacto que tiene la persona en el espacio de trabajo donde se encuentra, en función de cómo es que esta persona puede generar los cambios necesarios en ese entorno. Es una persona que sabe manejar la dinámica de la organización, sabe manejar la dinámica del trabajo en equipo y la información de la misma organización. A tal grado que, por ejemplo, hay gente que uno dice, yo le saco vacaciones porque la oficina se vuelve una locura porque nadie sabe lo que tiene que hacer, solo fulano. Bueno, es una persona excelente. Pasa que hay gente que lo maneja mal y te da como ciertas influencias de poder y maneja la información, la retiene, la comparte, la retiene a tal grado que, a tal grado que retiene la información y eso, pues más bien genera un problema en el otro pilar, que es de relaciones interpersonales. Y además también genera asuntos como moving dentro del espacio de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, con este pilar hay que tener ese cuidado. Luego está la disponibilidad, que tiene que ver con la flexibilidad, que es un poquito la capacidad que tiene la persona para adaptarse a nuevas tareas, para adaptarse a nuevos roles, sin que esto genere problemas de contratación, evidentemente.
la disponibilidad también de asumir ciertos horarios o la disponibilidad de asumir cierto tipo de contratación. Bueno, que ahora te vamos a contratar por planilla, o que te vamos a contratar por servicios profesionales, o ya vamos a contratar por objetivos, etc. Una vez me decía un muchacho que quería hacer estudiar medicina y hablábamos sobre la jornada, sobre la disponibilidad, sobre la capacidad de tener ahí su celular disponible y que lo llamaran el 25 de diciembre, media cena con su familia y que tenían que salir corriendo a atender un caso. Me decía, ¿qué? Eso pasa. Si vamos a ponerlos en contexto, porque dice, no, yo no quiero eso. Entonces, pensemos muchas cosas. Disponibilidad geográfica. Es decir, y puede decir, bueno, voy a trabajar en este lugar y que en la entrevista de trabajo me dicen, bueno, sí, pero nosotros tenemos una filial en tal lugar, tenés chance de movilizarte hasta allá. Eso habría que valorar. Hay gente que puede, dice, sin ningún problema, yo vamos para allá. Hay gente que su situación de vida, aunque ella tenga disponibilidad, su situación de vida no se lo permite. No sé, estoy cuidando un adulto mayor, no puedo moverme así. Eso hay que valorar. Hay que valorar también la vigencia. La vigencia es un pilar que tiene que ver con la actualización. La actualización constante en el área en el que nos desempeñamos. Esto que estamos haciendo aquí es vigencia. Es tratar de mantenerlo lo más actual posible con respecto a lo que está pasando con nuestra profesión. Y ojo aquí, ¿verdad? Tal vez, yo siempre digo, los orientadores y orientadoras somos los primeros que tenemos que demostrar empleabilidad. Si vamos a trabajar en empleabilidad, somos los primeros que tenemos que demostrar que somos empleables. Y bueno, cuidado con el perder de la vigencia, a veces lo dejamos botadillo, ¿verdad? Por ahí, en términos de qué beneficio me trae económico o no, ponerme en actualización. Por ahí en el libro abordo otro aspecto que tiene que ver con cómo reducir lo que son los procesos de diferencia generacional, explotando lo que las nuevas generaciones puedan traer a una organización, pero también lo que las personas con más experiencia tienen que aportar para que este proceso de inserción de los nuevos sea más significativo. Y eso tiene que ver con vigencia. Por ejemplo, como yo estoy ingresando nuevo en un lugar, puedo tener excelentes ideas, pero quien sabe cuál es el teje y maneje, la dinámica de esta organización, son los que tienen más años de estar ahí. Yo me le tengo que pegar a esa gente para aprender. Y esta gente ser también muy astuta y poder decir, bueno, esta persona trae nuevas ideas, vamos a aprender de esas nuevas ideas. Lo que pasa es que a veces ese cambio es complejo. Y la conciliación, que es el último pilar, y para mí tal vez uno de los más difíciles de formar, es la capacidad de la persona de mantener un equilibrio entre los diferentes espacios de su vida, personal, laboral, tiempo de ocio, etc. Y aquí, el mejor ejemplo de que este pilar es importantísimo lo acabamos de vivir con la pandemia. Cuando se nos contaron los espacios laborales y personales en un mismo lugar, a muchas personas se les complicó muchísimo, porque no había horarios. Y se nos juntaban, cuando usted se da cuenta, estaba trabajando a las 7 de la noche y no habías parado, porque estabas en ese mismo lugar. O al revés, ¿verdad? Te levantabas a las 8 9 de la mañana, todo empillamado, apenas para sentarte a la reunión, porque no habías hecho la división. Bueno, entonces, ¿cómo poder conciliar los espacios laborales, personales? Aquí hay un asunto interesantísimo, incluso para estudios posteriores que tienen que ver hasta con género. Bueno, a veces a la mujer se le puede dificultar más estos espacios de conciliación porque por roles tradicionales, a veces de género, no se hacen esas divisiones. Que es que usted no tiene que cuidar al chiquito, o tiene que cuidar a su esposo, o tiene que cuidar a su abuelito, o tiene que cuidar a su mamá, pero al mismo tiempo tiene que estudiar, y al mismo tiempo tiene que trabajar, y al mismo tiempo tiene que... Entonces, es un espacio muy interesante que lo podamos seguir profundizando. Bueno, eso es con respecto a este punto. En el otro punto, voy a pasar tal vez esta primera y pasar a este aspecto que dice que cuáles son las principales consideraciones que tenemos que tener para trabajar estos temas de orientación.
Entonces, aquí es interesante. ¿Por qué planteo? Primero, que ahí está la condición de incertidumbre. Y esto a veces genera que la persona no pueda tomar buenas decisiones. Entonces, hay que saberle sacar provecho a la incertidumbre. La incertidumbre, si la visualizamos, aunque no estoy seguro si es una emoción o no, pero visualicémosla como una emoción, tiene una función. ¿Qué te dice la incertidumbre? Generalmente la incertidumbre te dice dos cosas. Uno, o te falta información, o dos, tienes demasiada información. Y entonces no sabes cómo decidir porque en la primera no tienes la suficiente información para poder tomar una decisión razonable. Y entonces la incertidumbre lo que te está diciendo es, moverte a buscar la información que te hace falta. O dos, si tengo demasiada información, la incertidumbre lo que te está diciendo es, moverte a priorizar la información para que puedas seleccionar qué es lo que ocupas y qué es lo que no puedes desechar por ahora. Entonces, todo proceso de orientación para la empleabilidad debe tener al menos tres fases. La primera fase tiene que ver con la autorreferenciación. Que en términos, ya después les voy a decir por qué, más existenciales o luego terapéuticos, la autorreferenciación es tomar distancia. Es poder tomar distancia de mí para poder ver la situación desde un punto de vista más subjetivo, más frío, y sobre todo poderme visualizar a mí en función no de inmerso en la situación, sino poder salir un poquito y decir, bueno, ¿cuáles son mis posibilidades, mis perspectivas? ¿Qué estoy aportando yo? ¿Qué puedo generar yo? Cuando preparamos a una persona para el empleo, es importante que la persona se pregunte qué es lo que va a seguir a aportar al mercado de trabajo y no al revés, porque la persona está desde esa posición muchas veces. Es decir, ¿qué me va a ofrecer el mercado de trabajo? Quiero ver cuáles son las ofertas en el mercado de trabajo. Entonces, está en una posición de visualizar qué ganancias tengo, siento trabajar. Esto otro es darle la vuelta y ponerlo en una posición eh, más creativa, digámoslo así, y decir, ok, ¿qué es lo que yo voy a aportar? Si entro en una organización, ¿cuál va a ser mi principal aporte? Y aquí ya entramos en un detalle interesante porque la persona, aquí a veces nos damos cuenta de que necesitamos trabajar, detenernos en autoconocimiento, porque la persona no sabe qué ir a aportar. No sé, yo no sé. Y podemos hacer la pregunta y decirle, bueno, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus destrezas? No sé. Claro. Es decir, agarramos a una persona en frío y le preguntamos cuáles son sus destrezas, difícilmente nos contestan. Tiene que haber trabajado un poquito de esa parte para poder responder algo. Y a veces, bueno, creo que yo soy responsable. Sí, yo soy responsable. Sí. Y entonces uno dice, ok, bueno, aquí materia para trabajar. ¿Por qué? Imagínense trabajar un currículum, la parte que dice habilidades personales o competencias, plan, lo que quieran, y que va a poner ahí. Puede quedarse una semana en esa parte del currículum y lo que va a poner posiblemente un especialista. Y cuando llega a una entrevista de trabajo, el empleador, el reclutador se da cuenta de que. Entonces, la autorreferenciación sirve para explorar toda esa área. Esa es la primera fase y podemos ahondar en eso después. La primera fase puede ser amplia. La segunda fase, muchos podríamos decir, tiene que ver con conocimiento del medio. No nos metamos ahí todo. Tiene que ver con la incorporación de la incertidumbre en los procesos de orientación. Y si la incertidumbre está ahí, tenemos de dos. O nos peleamos con la incertidumbre, tratando de ignorarla en todo proceso de orientación, o la incorporamos. ¿Cómo la incorporamos? Bueno, ya la más lógica es entre más aumente el sentido de lo que yo hago, más baja la incertidumbre. Vemos que son inversamente proporcionales. Entonces, yo lo que tengo que hacer es aumentar el sentido de lo que yo hago.
ya hay aportes en esa línea. Digamos que aunque en la logoterapia algo nos plantea en esa línea y nos dice que hay varias maneras de conseguirlo y una de ellas es a través de los tres valores existenciales. A saber, valor creativo, el valor de experiencia y el valor actitudinal. Entonces, en el valor creativo, llevar a la persona a precisamente a esto. Bueno, tengo que conseguir empleo, todo esto está fallando, llevo 6 meses que no lo encuentro, ¿qué hago? Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que estás haciendo hasta el momento? Evaluémoslo. ¿Qué es lo que estás aportando? ¿Qué es lo que puedes generar? ¿Cuáles son los procesos que has llevado, el método, la estrategia que has planteado? Eso es un valor creativo, es lo que estás haciendo, es lo que estás aportando. Y eso pone a la persona en una perspectiva de responsabilidad, de asumir su propio proceso. Y posteriormente preguntarnos, ok, ¿en qué otros momentos de tu vida pues, te has planteado situaciones complejas y difíciles como estas, en las que hayas experimentado incertidumbre, en las que hayas experimentado frustración, en las que te hayas enojado por estas circunstancias? Muchas, yo he pasado por esto, esto, esto. Y entonces agarrar el valor de experiencia y decir, bueno, saquémosle el jugo a todos esos aprendizajes de vida, porque cada una de esas experiencias te ha dejado un aprendizaje que hoy podríamos potenciar para una situación similar que estamos pasando. Posteriormente, el valor actitudinal que tiene que ver con entender que hay muchas cosas que la persona no puede manejar, hay situaciones que dependen del contexto y que frente a esas circunstancias, al menos puede elegir la actitud con la que la va a asumir. Al menos tiene esa opción. Pero ya hemos agotado todo esto. Listo, entonces aquí sí podemos trabajar y con esto que no podemos trabajar, vamos a elegir la actitud con la que vamos a asumir. Y posteriormente, en un tercer momento, sí, vamos a trabajar la identificación de puntos de anclaje. Y la identificación de puntos de anclaje no es otra cosa que encontrar las redes de apoyo de esta persona. Y esas redes de apoyo podemos ser nosotros, puede ser nuestra institución, puede ser un profesor, una profesora, la mamá, el papá, el hermano, el tío, el abuelo, que es como lo mencionaba antes Morán, y que dice que en un mar de incertidumbre hay archipiélagos de certeza. Esa frase es muy interesante porque quiere decir que puede estar cambiando muchas cosas en el mercado laboral, en toda mi vida, pero en medio de todos esos cambios hay cosas que no cambian, que permanecen. De eso yo puedo fiarme para tomar una decisión, para descansar, para reflexionar, para buscar consuelo, para buscar apoyo, etc. Y eso es muy importante porque nos da un respiro en el proceso de toma de decisión. Ya después ahí, de ahí en adelante podemos trabajar estrategias, planes de acción, currículum, preparación para una entrevista de trabajo, hacer un portafolio de investigación del espacio de trabajo donde yo quiero laborar, expectativas laborales, proyecto laboral, metas a corto, mediano plazo. Pero si yo, antes de esas estrategias, no trabajo con la persona en estos aspectos, estoy trabajando con castillos en el aire. Y más tarde, más temprano, el currículum no funcionó, la entrevista no fue la mejor y terminamos perdiendo a la persona en el proceso. Y cuando vemos que la persona no llegó más, no cree en el proceso de orientación, etcétera, porque nunca hizo una exploración personal. Si no llevamos a las personas primero a una exploración personal para que entendamos frente a qué perfil empleable tenemos, todo lo que hagamos después es activismo. Es activismo. Y esta última culmina precisamente recoge un poquito el reto que nos queda, que tenemos. La empleabilidad, la persona no la construye cuando empieza a buscar empleo. La empleabilidad la persona la ha construido a lo largo de toda su carrera. Entendiendo carrera como todo el ciclo vital, como todo su desarrollo vocacional. Lo ha venido construyendo desde siempre. Lo que pasa es que no ha tomado conciencia de eso. Entonces, cada vez que nosotros hagamos un proceso de referenciación, es decir, cuando hagamos un proceso de exploración o de conocimiento, como queramos llamar,
y viajemos a esos espacios de tiempo donde la persona ha vivido ciertos eventos y circunstancias, es importante visualizar cuáles eventos han sido importantes en su vida, cuáles eventos han sido significativos en su vida. Aquí más bien aprovecho como para hacer promoción de eso se vale también. Este año se publicó en enero en la revista de investigaciones, actualidades investigativas en educación, la revista del INIE, un artículo que escribí que es un instrumento de eventos significativos. En realidad es un instrumento cualitativo de exploración, pero es cualitativo. Creo que la onda en orientación para la carrera va dejando un poquito lo cuanti, lo predictivo, lo estático, y va más hacia lo cual y la narrativa, la exploración de situaciones y circunstancias, historias de vida. Siempre ha estado, pero tiene más fuerza. Y este instrumento de la carrera, de exploración de la carrera, lo que plantea es, vamos a explorar todos los eventos que para esta persona han sido significativos. Preguntémosle 4 o 5 eventos. Preguntémosle a qué edad fueron, como que tener un mapa. Luego, centrémonos en si estos eventos para esta persona fueron esperados, inesperados, fueron un evento que sucedió en otro aspecto y le terminó afectando, fueron situaciones que esperó durante mucho tiempo y nunca se cumplieron, lo que se llama como un no evento. Y a partir de ahí empecémonos a preguntar, bueno, este evento en particular que no te lo esperabas por ningún lado, ¿qué aprendiste de esa situación? A partir de ese momento, de ahora en adelante, ¿por qué fue significativo para vos? Ah, no, es que a partir de ese momento yo dije que, que yo no quería que más personas sufrieran y me despertó una sensibilidad en mí. Perfecto. Tal evento, ¿por qué fue importante para vos? No, es que a partir del divorcio de mis papás, yo empecé a asumir cada vez más responsabilidades en mi casa. A partir de ello, creo que yo aprendí a ser más responsable, a organizar mejor mi tiempo, a poder establecer una estructura. Ok, perfecto. Eso fue lo que te enseñó ese evento. Genial. Y así cada uno de ellos. De cada aprendizaje, si lo convertimos en una habilidad, podemos delinear un perfil de con quién podemos estar trabajando. Si eso lo logramos extrapolar, por ejemplo, a un currículum, tenemos un currículum muy realista. Y cuando a esa persona le hagan una entrevista de trabajo y le pregunten por incidentes críticos, tienen toda su historia para contar. Y comprobar que lo que está ahí es realmente su perfil. ¿Verdad? Esa parte es muy importante. Entonces, por ejemplo, traer todos esos roles, todas esas creencias, todos esos valores, todas esas normas, todos esos eventos que la persona ha vivido, que conforman lo que autores como Sávitas denominan el sistema de identidades subjetivas, entendiendo que no existe una identidad, sino un sistema de identidades subjetivas que la persona ha venido construyendo a lo largo de su vida, llegamos al presente con el reto de darle un nuevo sentido, una resignificación a cada evento en función de cómo estos eventos que ha vivido a lo largo de su trayectoria de carrera le pueden ayudar hoy a ser más empleable. Eso, el reto que nos queda es precisamente centrarnos en la resignificación de los eventos para que esta persona, primero, entienda que si, aunque más frustrada, por más frustrada que esté, por más incertidumbre que esté viviendo, ya ha pasado y vivido situaciones y circunstancias que ha logrado superar, incluso ni las esperaba vivir, y todas le han enseñado algo que hoy puede potenciar para ser más empleado. Porque hay circunstancias realmente extremas y trágicas. Recuerdo perfectamente a un, a un grupo de personas migrantes con las que me tocó trabajar temas de empleabilidad, es uno de los retos más grandes que viví, porque eran profesores, eran comerciantes en su país, llegan aquí sin nada a encontrar trabajo, lo que sea, y no encuentran, nadie les da trabajo. Entonces la situación de frustración es muy grande, pasan 4 meses, 3 meses, no tienen nada. Entonces, como muchas veces estas circunstancias despiertan la creatividad de muchos de ellos.
Entonces, es un poquito llevarlos a ese punto. Bien, entonces eso, sin ignorar pues, que hay una proyección a futuro de lo que quiero lograr a partir de este momento presente en el que estoy y plantearme un proyecto a corto plazo, a largo plazo, y establecer a partir de ahí metas concretas que yo pueda cumplir. Ese es el reto con la empleabilidad. Yo antes planteaba, yo había llegado hasta la reunión anterior de que existían esos tres momentos teóricos o esos tres criterios teóricos que había que abordar en todo el proceso de empleabilidad. La autorreferenciación, incorporación de la incertidumbre y la búsqueda de puntos de entrada. Pero llegó un punto en el que yo dije, bueno, vamos a ver si esto es cierto, esto hay que probarlo, pero no se puede quedar en un criterio teórico. Y precisamente ya la última parte de mi libro, que es el que sigue, la segunda edición precisamente plantea un último capítulo que es la propuesta de un modelo de intervención. Ese modelo de intervención está basado en dos criterios. Está basado, bueno, en esto que les comentaba antes, pero sobre todo también en el enfoque de transiciones de Schroeder, Goodman y Anderson, que es un enfoque de orientación para personas adultas, que en este caso yo estoy tomando 4 criterios que utilizan ellas para aplicarlo al desarrollo de empleabilidad, entendiendo la empleabilidad como algo que se ha venido construyendo a lo largo de toda la vida. Entonces, utilizo el enfoque de transiciones y el enfoque de life design o la autoconstrucción de carrera de Sabica y Bichar, integrados en 4 fases del trabajo. En otro momento se las comparto, no te pueden comprar libros para no pagar las 4 fases del trabajo. Pero que la idea es que pasemos precisamente por algo que les comentaba en el gráfico anterior. ¿Verdad? ¿Cuáles son los eventos de esta persona? ¿Cuáles son los recursos de esta persona? ¿Cuáles son los apoyos de esta persona? Y hasta que tengamos eso claro, trabajamos una estrategia, un plan de acción. El plan de acción ahí da la creatividad que se desborde, porque técnicas hay muchas, hay muchas. ¿Qué currículum? ¿Qué entrevistas? ¿Qué entrevistas por competencias? ¿Qué portafolios? ¿Qué? Etcétera. Lo que quieran. Pero si no trabajo en lo anterior, no tiene sentido. Entonces, un poquito, esa es la intención. Si quiero ser más empleable, ¿cuáles son las recomendaciones si quiero ser más empleable? Trabaje los 6 pilares, pero sepa que para trabajar los 6 pilares, tiene que trabajar su autoconocimiento. O sea, no hay otra manera de llegar. Y precisamente, pues ahí estamos nosotros, para guiar ese proceso. Entonces, ahí dejo la inquietud para que hablemos al respecto. Perfecto. Muchas gracias, Osvaldo. Le planteo el espacio entonces a las personas presentes y a quienes están en línea, si tienen alguna consulta o comentario de la ponencia del colega Osvaldo. Entonces, este sería el momento, puede levantar su mano o puede participar. Quiero hacer un comentario, sobre todo con esa última parte, que me parece muy interesante. Para que decir eso, cuando hay proyectos no hay sentido. A veces nos quedamos mucho como en el tema del proyecto, cómo articulamos estrategias, ¿verdad? Cómo podemos plantear diferentes técnicas, pero como bien decía, nos quedamos con el activismo, si no hay reflexión antes de eso, ¿qué sentido tiene? A veces uno cuestiona mucho el tema de las ferias vocacionales por eso. Cuando llega un chico o una chica a la feria vocacional con demasiada información, no tuvo sentido la feria vocacional. En algunos momentos, ¿verdad? Si es porque no hubo un proceso previo de conocimiento que le lleve a una o dos o tres opciones en donde pueda realmente plantear ese sentido previo al proyecto. Sí, esa frase me encanta. Esa frase me encanta. Había olvidado, porque entre tantas cosas, yo había leído una de un autor que trabaja mucho en proyectos de ideas de apellido D'Angelo, y si más no me equivoco, D'Angelo, pero lo plantea algo así, que el proyecto de vida viene siendo como la operacionalización del sentido. O sea, si yo tengo un sentido claro, puedo operacionalizarlo, es decir, puedo poner cómo voy a alcanzarlo, cómo pretendo irlo clarificando en mi vida. Lo que pasa es que eh, a veces se nos diluye, ¿verdad? En muchas cosas. Trabajar esta parte, desde esta concepción, es muy interesante. Porque, vamos a ver, hay muchos retos, ¿verdad? Uno de los retos está, por ejemplo, en entender
Por ejemplo, si a mí me cuesta la proactividad, bueno, y si yo voy un poquito y estudio los eventos de mi vida, puedo entender por qué me cuesta la proactividad. Puedo entender, puedo entender porque tal vez yo digo, escucha, eh, yo no puedo dar mi punto de vista, mi opinión, tomar la iniciativa, tal vez tengo la idea, pero no tomo la iniciativa. Y me voy para atrás y me doy cuenta que en mi caso nunca me dieron la confianza de expresar lo que yo quería, lo que yo sentía. La única vez que lo hice en la escuela, todo el mundo me cayó y me trató malísimo. Y desde ese momento nunca más volví a decir nada. Entonces, de ahí, tal vez para poder generar un perfil más empleable de esta persona en proactividad, y primero entrémosle a esto. Entonces ahí viene un trabajo en conjunto y ahí puedo apoyar, no sé, un equipo de psicología, de educación, trabajamos esto juntos, etcétera. Y yo creo que ahí es muy importante ya. Muchos procesos de empleabilidad, muchos puestos de trabajo no terminan ocupándose o terminan echando a la gente, no porque no tengan conocimiento técnico, lo tienen, la formación la tienen. En Costa Rica hay muy buena formación, creo que en eso los empleadores están muy claros. O sea, aquí la formación técnica es excelente, es muy buena, la formación profesional, pero terminan perdiendo empleos y todo eso por esas cositas. Que si nosotros en un proceso de orientación laboral logramos encontrar y trabajar con la persona, logramos limar esas perezas, podemos lograr que esta persona sea más empleable, no en términos de que encuentre trabajo, sino en términos de que pueda sostenerse. Muchas veces van a ocupar de seguimiento. No todas las personas pueden pagar un seguimiento, pero si dentro de las opciones que nosotros podamos brindar de orientación laboral está esa opción, genial. Entonces ahí vienen los retos para nosotros, ¿no? Cómo crear esos espacios y no convertirnos en algo activista. Vamos a invitar a la gente, o sea, hacer una maquila, meter a la gente en espacios de trabajo. Es que eso, no sé, para aumentar los números y que nos den el presupuesto que ocupamos. ¿No? Sabemos que muchas cosas se mueven así. Si no, vamos a medir el éxito en cuanto la gente permanece en el trabajo. Gracias. Ujú. Esta parte de la referenciación me llama mucho la atención porque, como vos lo decías, creo que ahora con la pandemia esto se ve mucho reducir, como las personas de la crisis sacaron una oportunidad en algunos casos. Y dijeron, ok, sí, esto le puede aportar a mi comunidad, le puede aportar a mi cantón, y pues subieron, crearon empresas, emprendimientos, no sé, y ahora están súper bien. Pero también hay otra cara, tal vez por decirlo de la moneda, para las nuevas generaciones que la gratificación la tienen muy inmediata y pues ellos quieren como que todo llegue ya, que los otros círculos en los que se desarrollan, que cumplan, les den, que ¿verdad? Saqué tal carrera, me tienen que emplear en esto porque esto fue lo que estudié y esto es en lo que estoy acostumbrado. Entonces, el salirse de ese clic, ¿verdad? Es decir, todo lo que tengo al instante y ver qué puedo yo aportar ahora, que no es como yo, como la computadora me lo dice, ¿verdad? Que no es como la tecnología me lo está diciendo, el incomodarme un poco, que lo tenían las antiguas generaciones, ¿verdad? Que les tocaba salirse muchas veces de ese confort y trabajar, pues bastante duro. Entonces genera crisis también y esa incertidumbre, ¿cómo hago yo ahora para, o sea, esto no es lo que tenía, no era el instante, ¿verdad? Y entonces esto me llama mucho la atención desde el punto de la representación porque las personas no se lo plantean constantemente, ¿verdad? Salirse de sí mismos. No, es que cuesta mucho. La persona en sí, como tal, no se lo va a plantear. Ni venir a alguien y ponerlo en una posición de tercero y decir, esto pasa. Y si la gente pide ayuda, va a tener esa perspectiva, pero si no pide ayuda, difícilmente. Entonces es cuando entra en un bucle y no sale de ahí. Esto de la autorrepresentación es interesante porque hay una tesis que estoy dirigiendo ahorita, acá terminan, unos chicos que precisamente analizaron la empleabilidad, cómo sostuvieron ¿sí? El emprendimiento, las personas artesanas en medio de la pandemia. La persona artesana fue una de las más vulnerables,
dentro de la pandemia, ¿por qué dejó de ser un artículo? O sea, no es un artículo de necesidad inmediata. Entonces, si había que recortar gastos, la gente no iba a comprar artesanía. Entonces, ¿cómo hicieron para sostenerse en sus emprendimientos? Obviamente, ¿cómo hicieron para sostener su empleo? Y mucho pasó precisamente por eso, por reinventarse, reinventarse y dar un nuevo sentido a lo que estaban viviendo. Pero para eso hubo un proceso. Entonces es muy interesante esa parte. Yo creo que esa tesis sale ahorita, ya casi la tengo. Y en esto hay mucho que trabajar. Hace poco salió otra tesis, el año pasado se defendió de cómo habían sido un análisis de los 6 pilares de la empleabilidad en personas con discapacidad múltiple y otras discapacidades para ingresar al mercado de trabajo. Interesantísimo. ¿Cuáles eran los pilares más altos? ¿Cuáles eran los pilares que más había que trabajar? Y fue una tesis conjunta entre orientación y educación especial en la UCL. Y algo cosas bastante interesantes para las personas, especialmente que trabajan con personas con discapacidad que quieren incorporarse al mundo del trabajo y tienen derecho a incorporarse al mundo del trabajo. Pero también tienen que trabajar esto, y el empleo bien. O sea, una persona con discapacidad, hay que analizar, bueno, hasta dónde la proactividad, hasta dónde la disponibilidad. O será más bien que la empresa es la que tiene que plantearse. Y nosotros no seríamos los primeros en ser proactivos para generar los espacios para que estas personas ingresen y hacer las adaptaciones necesarias. Entonces eso es muy importante. Gente, ¿quién más quisiera participar? Adelante. Bueno, a mí me interesó mucho el tema porque trabajo con adultos y para ellos la empleabilidad tiene otro sentido, ya cuando llegan a un nivel de vida donde ellos se creen frustrados ya porque no sirven para nada, porque no aprovecharon el tiempo en el momento que tenían que aprovecharlo y empiezan todas las creencias y las culpabilidades a entrar ahí a flor, ¿verdad? A lo más y mejor. Ahorita que logré hablar, porque, perdón, pero llegué tarde por el camino, estaba demasiado lluvioso, entonces duré muchísimo. Pero esta parte nunca la había ni siquiera pensado ni relacionado para poderla trabajar con ellos. Ahorita siento que es muy provechoso porque el que ellos hagan como esa primera parte de esas fases, ¿verdad? De esa autorreferencia, los va a llevar a que no, porque a mí me dicen, ya yo pude estudiar con esta edad que tengo, ¿qué trabajo me van a dar? Pero no es el trabajo que le van a dar ni es lo que van a estudiar, sino lo que están haciendo en el momento y cómo lo van a hacer crecer y cómo van a llegar a sentirse plenos y satisfechos con eso, aparte del título de bachillerato como que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo pensaba, cómo logro yo juntar esos 3 pilares para esos adultos tan, no sé si será correcto lo que voy a decir, pero tan negativos? Son muy negativos. Entonces, lo siento tan rico, tan bonito, ¿verdad? De cómo enlazarlos y cómo lograr que ellos empiecen a salir a esa segunda fase donde están esos aprendizajes, todas esas personas ¿verdad? Que estuvieron ahí, o ese proceso que yo he llevado, todo lo que yo he hecho. Entonces, bueno, agradecer sinceramente este espacio, porque me parece demasiado importante en nuestra labor, espacios que son importantísimos de aprovechar. De verdad que yo me siento muy honrada de estar aquí, primero que todo, y de poder aprender y crecer también en temas tan importantes, temas que son como un poco, ¿verdad? Yo en lo personal, cuando es lo vocacional, tengo mucho respeto, mucho cuidado, ¿verdad? Porque lo vocacional lleva sus cosas, y el poder llevarme esta herramienta me empodera y todavía me hace sentirme más confiado de que hay grandes cosas para trabajar con las personas y que nosotros somos grandes personas para hacerlo, ¿verdad? También, porque tenemos ese perfil. Y tener nosotros esta posibilidad de aprender y de enriquecernos, pues nos lleva a más.
Y no solo para otros, sino a mí también en lo personal, para mí, ¿verdad? Para mí, que cómo estoy en esos perfiles, en esos ejes y en estas fases, cómo estoy, es como una también autoevaluación hacia mí sobre el tema. Muchas gracias. Mira, sí, tienes toda la razón. O sea, los primeros que debemos hacer ese análisis somos nosotros. ¿Qué tan proactivo soy? ¿Cómo está mi conciliación, mis espacios laborales, personales, familiares, académicos? Yo logro equilibrar de una manera que yo pueda sentirme satisfecho. El sentido que el trabajo tiene para mí, puedo cuestionarme eso también. O, digamos, las personas adultas que están pasando, esa población muy vulnerable con la que trabajas es complicado porque han pasado por muchos procesos de frustración. Lo que pasa es que hay que empezarlo a potenciar. Es decir, has pasado por esto, sí, pero me fue mal, bueno, pero todo incluso te fue mal, ¿qué aprendiste de eso? Incluso podemos aprender cómo no se hacen las cosas. Pero entonces, oye, sí, no nos hemos dado cuenta que estamos repitiendo el mismo acto con las mismas consecuencias y los mismos resultados. Si empezamos incluso, ya con solo empezar a trabajar nuestro autoconocimiento, ya estamos estamos incorporando una variable nueva que va a hacer que el resultado sea distinto. Si lo vemos en términos físicos, ¿verdad? Esa incorporación de una nueva variable te estás conociendo. Ya el proceso que estás haciendo para la búsqueda de empleo es distinto a los anteriores. Y por lo tanto podríamos tener resultados diversos. Es como cuando la gente que trabajo se viene acerca y dice, bueno, sí, ya hicimos todo el proceso y vamos, sí, yo quiero cambiar de carrera, bueno, perfecto, vas a cambiar de carrera. Pero es que me da miedo volverme a equivocar. Entonces viene la pregunta, bueno, ¿y tu proceso anterior cómo fue? Ah, no, pues yo mi proceso tú. ¿Y ahora? No, ahora sí tengo proceso. Bueno, entonces puede ser que tengamos un poquito más de porcentaje de éxito que antes. Aunque yo como orientador, yo no le puedo garantizar al 100% el éxito de una decisión. Porque apenas, eso se llama ecología de la acción, apenas usted tenga un proyecto y lo pone en práctica, empieza a estar expenso a una serie de variables que no hayas planificado, que hacen que el proyecto pueda cambiar. Entonces, eso es la incertidumbre. Y está bien, es parte de estar bien. Uno trata de valorar cuando toma decisiones todas las variables posibles, pero no vas a poder tenerlas todas. Y el principio físico de la incertidumbre es precisamente ese. Cuando ese apellido Heisenberg plantea el principio de incertidumbre, lo plantea para decir, se fijaba en una serie, no recuerdo, eran de células, etcétera, y su movimiento particular en este instante. Las volvió a ver en un instante posterior y no tenían la misma posición. Y las volvió a ver en un instante y no tenían la misma posición. Entonces él decía, es imposible tener primero el conocimiento de todo, estoy viendo solo una parte. Y esa parte cambia. Tiene el principio de incertidumbre. Primero no puedo tener el conocimiento de todo el espectro del fenómeno. Y ya solo por eso tengo que ser muy respetuoso del proceso que cada quien. Shirley, ¿estás escuchándonos? Si quieres abrir el micrófono y plantear tu consulta. Gracias, sí, buenas noches. Más que una consulta, bueno, primero agradecer la oportunidad que nos brinda don Osvaldo en este momento de compartir su criterio tan profesional con nosotros y nosotras. Y el comentario que quería brindar en esta línea, y justamente ante los cambios y las transformaciones que estos cambios conllevan, ¿verdad? En este caso, desde la orientación, pero no solo desde la orientación como proceso, sino también del mundo laboral y sus características, ¿verdad? Me parece importante retomar cómo debemos ver los puestos de trabajo, porque rompieron esquemas, ¿verdad? Los puestos de trabajo, casi que uno podría decir que antes de esta situación actual, había una ocupación, digámoslo así, para cada carrera. Casi que era una, ¿verdad? Una ocupación primordial y algunas otras más.
Sin embargo, me parece que en este momento lo que estamos viendo, y yo le pongo este nombre, ¿verdad? Vemos puestos de trabajo más híbridos. Más híbridos me refiero porque incluso desde su naturaleza de solicitud requieren de personas con conocimientos de diferentes, incluso áreas del conocimiento. Por ejemplo, mecánica, más criminología y otra más, por ejemplo, para detallar posibles situaciones de accidentes de tránsito y consecuencia. Por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo puntual. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que ya no tenemos aquella fórmula como de veterinario para clínica veterinaria, administrador para administrar una empresa. Esa situación, ¿verdad? Que era como tan puntual y específica, viene a ser parte de la incertidumbre actual, ¿verdad? De la que venimos hablando, en donde lo que estudio no necesariamente va a tener el nombre Se de mi corta un poco, carrera. Shirley. Perdón, lo que estudio no va a ser Ay, necesariamente el nombre de mi carrera, perdón, lo que trabajo no va a tener necesariamente el nombre de mi carrera en el puesto laboral, sino otro muy diferente, ¿verdad? Entonces, eso también es parte de trabajo importante nuestro propio, primero desde el conocimiento profesional que debemos tener, pero también, perdón, de esos procesos de orientación que dirigimos. Muchas gracias. Gracias, Shirley. Sí, definitivamente con los procesos de pandemia todavía lo vivimos. Pues, en un restaurante, entonces habían 5 meseros, 6 meseros, ahora hay 2 que hacen las funciones de todos los 6 que había antes, más cobrar en caja. Entonces, a veces el conocimiento no tiene que ser muy elevado como para que la profesión cambió, ¿no? Pues sigue siendo hacer, ¿verdad? Tienes que estudiar en esto y tienes que colaborar en lo otro porque la plata no alcanza y hay 2 puestos de trabajo. Y el que fue más versátil se quedó y los que no fueron tan versátiles durante su desempeño anterior se fueron. Eso es interesante poder analizar. Y se fueron y no han vuelto. Ese es el problema, porque la fuerza de trabajo no es que creció, porque es muy poquito para volver a los niveles prepandemia, todavía no lo hemos logrado. Entonces, esos cambios que están demostrando, ¿qué me demuestra a mí? Bueno, tal vez que yo necesito ser más proactivo, más versátil, más disponible en muchas cosas. Ojo, sin que esto pase por encima de los derechos laborales de la persona. Es muy importante. Porque mi puesto de trabajo que cambia, ok, puede cambiar, pero mi condición de contrato también tiene que cambiar. Para mucho patrón no dice que se te abusa de las circunstancias, ¿verdad? Eso también. Y desde orientación laboral debemos posicionar a la gente que sepa también defender sus derechos laborales. Porque pasan muchas barbaridades. No se vale simplemente con necesidad para aguantar que se pisoteen. Eso tampoco. Pero que hay cambios, sí hay cambios. Y mientras los cambios se comuniquen oportuna y adecuadamente, y la persona esté de acuerdo y hay un contrato que lo respalde, adelante, se puede hacer. Pero entendiendo todas esas vicisitudes, ¿no? Le pasa cada cosa, no debe pasar. Listo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, para dar por terminada la actividad. ¿Vamos? Muy bien. Igual Shirley está escribiendo, entonces ahorita te leo la respuesta. Pero de esta manera entonces damos cierre a la actividad, agradeciéndoles a cada uno de ustedes que pudo venir a esta primera actividad post pandemia presencial, ¿verdad? Gracias de verdad por sacar su tiempo y el esfuerzo, que sabemos que no es sencillo trasladarse y demás, pero esperamos que haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Y gracias a las personas que se conectaron también por estar acá con nosotros. Que les vaya muy bien, muy buenas noches y estamos para servirles. Recordarles nada más algunas actividades. La próxima semana, ¿verdad? Es Semana Nacional de Orientación. Entonces también el colegio tiene 2 actividades que estarán a disposición de todos los colegas, ¿verdad? Indiferentemente de su entorno laboral. Entonces, tendremos la charla
de DIGEPAS, que es sobre construcción de sociedades pacíficas, el martes a las 2 p.m. Y el miércoles a las 3 tendremos la de pedagogía del cuerpo con una especialista pedagoga que se llama Roxana Buján. Y este será miércoles a las 3. La semana siguiente, el 29, tendremos entonces la presentación del libro Manual de Orientación Educativa con la escritora y orientadora española Ana Cobos a las 10 de la mañana. Entonces estamos para servirles, esperamos verlos conectados. Ahí las actividades estarán pasando por redes sociales, los links y demás, y también por el correo electrónico para que estén pendientes. Entonces, muchas gracias, que pasen muy buenas noches.